Así que tal vez por eso, porque el laboratorio tengo entendido que pesa bastante. Si te equivocas en un laboratorio, puede ser que te aplacen, ¿no? Y bueno, entonces, ya que están varios acá ya, de todas maneras está grabado esto. Así que no se preocupen si han entrado tarde o si se salen, ¿no? Este resumen que les voy a mostrar acá de CCNA es prácticamente todo lo que yo recuerdo, es decir, como lo recuerdo actualmente, como fueron hace 2 días, el día sábado a las 10:30 era mi examen. Entonces lo que yo hice fue recopilar todo lo que me acordé, entré a las páginas del Cisco y varios sitios de donde estudié yo y los escribí acá, es decir, cómo me salió más o menos, algo así. Y si se anima a darlo, digamos, de aquí a un mes, tal vez les sirva de mucho esto, porque no cambia mucho, digamos, las preguntas, si no me equivoco. Ya. Eh, ok, entonces, primero, le quería dar unos consejos antes de dar el examen. Primero tienen que tener constancia, es decir, si van a dar el examen, pónganse un límite, digamos de un mes. Ustedes me han pasado unos libros, ¿no? Uno al menos de 30 días, como lo dice, te prepara día tras día. Es decir, durante 30 días te va preparando para el examen. Y bueno, si quieren más tiempo, 3 meses también es bastante tiempo, la verdad. Y más de eso yo no lo recomiendo porque uno se va olvidando, ¿no? Y la constancia en ese tiempo. Es decir, si no se ponen tiempo, pueden tardar años, de hecho, en dar el examen. Así que mejor si se pone un tiempo de al menos un mes o 3 meses máximo. Y otra cosa que les puedo recomendar es que dividan las cosas o los temas, como se dice, en partes más pequeñas. ¿Esto para qué? Bueno, para repasar, por así decirlo. Ustedes pueden dividir todos los temas en partes pequeñas, o sea, de manera resumida, y en base a eso hacer un repaso. Por experiencia propia, pienso que es más fácil entenderlo de esa manera que leer todo el temario completo, porque es muy largo y cansador. Y personalmente a mí no me gusta leer demasiado tiempo porque cansa, pues, ¿no? Y uno retiene menos las cosas en tiempo más largo. Y bueno, en eso va el repaso y la simulación. La simulación me refiero al Packet Tracer, puede ser GNS3 o LNG. Son bastante buenos esos emuladores, pero para este CCNA es más que suficiente el Packet Tracer, no necesitan tanto hardware para eso. Y bueno, el tema de repaso y simulación le va a ayudar bastante a que salgan de dudas, digamos, cómo funciona, o lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo funciona OCPF, cómo funciona una RIP, o cuál es la diferencia entre ambos, por qué usar EIGRP, por qué usar rutas estáticas, cómo se eligen las rutas, o switching, ¿no? Y descanso. Yo al menos recomiendo un día después de 7 días de estudio. O sea, un día completo sin hacer nada de redes, nada de tecnología. No es decir que su mente descanse, que, bueno, que empiece a relajarse, ¿no? Para que todo lo que han aprendido no se les chipe, ¿no? Como decir, no se les mezcle las ideas, todo eso. Y cuando vuelvan de nuevo, tengan bien claro las cosas, pues, ¿no? Ese es el tema de descanso. Es vital porque uno con el tiempo se va cansando, ¿no? Ya. Y bueno, eso en cuanto a los tips. Ahora, lo más básico de lo que puede salir en examen. A mí me salió varias y tiene que ver mucho el tema de subnetting, de sus redes. Yo recuerdo que en el examen me ha salido unas cuantas preguntas de tema de clases. Es decir, eh, te pide, ¿no? ¿O cuál es la diferencia entre ambos? Una pregunta, si mal no recuerdo, decía, ¿cómo unos equipos pueden hablarse sin el uso de Internet? Ahí claramente te está diciendo que es privado, ¿no?
el tema de direcciones privadas nos permite conectar computadora dentro de una red sin el uso de Internet. Y les recomiendo ver esta tabla, más que todo si se lo memorizan mucho mejor todavía. No, no es difícil, ¿no? Y con la práctica se va aprendiendo, ¿no? El uso de cada una de las direcciones. Otra puede ser el tema del localhost, APIPA también. Es bien importante saber por qué esta dirección, ¿no? Esta es una dirección que viene de fábrica de manera aleatoria. Y es cuando no hay un servidor de HCP o no se le configura de manera manual. Y bueno, acá hay unas cuantas direcciones más que son bien importantes, ¿no? Aprender y para qué sirven. Eso en cuanto a Subnetting. Tema básico. Me refiero a esto de temas básicos cuando les hacen preguntas como las 7 capas del modelo OSI. ¿Para qué se usa? Recuerdo bien una pregunta que salió. em, bueno, básicamente esto, ¿no? ¿Por qué se usa la capa del modelo OSI? Una de ellas era, si mal no recuerdo, que nos permite entender bien la red, porque como está dividida en capas, entonces es más fácil de entenderlo, ¿no? Divide y vencerás, como se dice. Otro, switching. ¿Cómo funciona el comportamiento de tramas en una red LAN? Bueno, cuando hablamos de switching, usamos capa 2, ¿no ves? Y acá usamos, en lugar de direcciones IP que se usa en routing, usamos MAC. ¿Qué pasa cuando una dirección MAC es aprendida por un switch? ¿No? O cuando un dispositivo quiere enviar un paquete en la red local, pero no sabe su dirección MAC del dispositivo, porque acuérdense que cuando hablamos de capa 2, se habla puro MAC, ¿no? Y se usa el ARP para machear las IP o para buscar las IP de una MAC, perdón, al revés, ¿no? Para buscar la MAC de una IP específica o a la que nosotros queremos conectarnos. Tipos de direcciones. Acá se habla de MAC en cuanto a multicast y broadcast. Tengo un momentito, ya mi perro me está, me va a fusilar ahorita, le dieron un poco de comida, ya denme un momentito. Pues. Ah, disculpar, es que como estoy solo en mi casa, mis perros son puntuales en cuanto al almuerzo, digo, a la cena. Ya, bueno, como le decía, ¿no? ¿Qué tipo de dirección en Mac se usa? Me refiero a broadcast y unicast, ¿no? Y temas de routing. Aquí vamos a ver un poco la diferencia entre por qué esto están así, ¿no? Por qué trabajan en las diferentes capas. Estos trabajan en capa 3, ¿no? En tema de redes. Y bueno, Eh, aquí tendrían que preguntarse cómo funciona el comportamiento de los paquetes al atravesar otras redes. Cuando hablamos de capa 3 ya se usa terminología WAN, ¿no? O salto en diferentes redes. A diferencia de capa 2, estos están confinados dentro de una sola red, ¿no? Un dominio de broadcast. En cambio, en routing, aquí hablamos de diferentes redes, ¿no? Que nos permiten ir a otras redes con las direcciones IP, ¿ya? Y la diferencia entre MAC e IP, les podría salir una pregunta de cómo cambia, ¿no? Cómo va pasando de red a red o el paquete, ¿no? Por ejemplo, el MAC, la dirección MAC cambia cuando sale de nuestra red. Eso es básico. Y la IP no.
¿no? Se mantiene a menos que haya una NAT, un NAT o que salga internet, ¿no? Ahí es donde cambia la IP. Pero en capa 3 no cambia. El origen y el destino se mantienen hasta que llega a su destino. Ya, eso en cuanto a direcciones IP capa 3 y MAC. Esto también es bien importante, virtualización. Mm, Una de las preguntas que tienen que preguntarse cuando estudien esta parte es cuál es el funcionamiento de virtualización, ¿no? Aquí recuerdo que me ha salido una pregunta bien así clara. Bueno, es eso, ¿no? El funcionamiento o la funcionalidad de la virtualización. Y claramente decía ahí que nos sirve para virtualizar, ¿no? Obviamente, pero virtualizar hardware, es decir, CPU, RAM, que nos permite usar el hardware de un servidor en su máximo poder, ¿no? Y otro tema, el tema de servicios que provee cloud, ¿no? Acuérdense que cloud viene de una de la virtualización, ¿no? Sin la virtualización, cloud no hubiera existido. Y hay tres tipos principales de servicios que ofrece cloud por los proveedores. Le aseguro que va a entrar esto al examen. Recuerdo que a mí me salió infraestructura porque ahí me decía qué tipo de servicio de cloud nos puede proveer armar nuestro propio servidor, ¿no? Entonces ahí claramente era infraestructura. ¿Por qué? Porque en infraestructura o IaaS, infraestructura como servicio, a mí me permite usar tema de hardware virtualizado, ¿no? Obviamente, pero en el que yo tengo más dominio. En cambio, plataforma, acá simplemente tengo la plataforma y ya viene preconfigurado como Azure, ¿no? Y software, acá ya se refiere a- a sitios o servicios que están en la nube, como Office 365. Y bueno, me salió esta pregunta, recuerdo muy bien. Protocolos de enrutamiento, perdón, de descubrimiento, me estoy pasando más adelante. Ya, de descubrimiento. En CCNA, y bueno, creo que en todas redes, existe solamente dos, ¿no? El CDP y el LDP. Aquí primero tienen que preguntarse o tienen que saber, ¿no? ¿Cuál es propio de Cisco y cuál es estándar? Obviamente CDP es de Cisco y LDP de estándar, ¿no? ¿Y qué es lo que permite este protocolo? Recuerdo bien que me ha salido una pregunta o me ha dado, creo, un show o algo así, que decía que me estaba dando la IP de la máquina, el network. Casi me confundí con una tabla de enrutamiento porque me daba las direcciones. Entonces claramente lo volví a analizar porque me decía el hardware, es decir, la interfaz del show, y era claramente un show CDP Network, es decir, el resultado de un show que me mostraba la IP, hardware, software y la interfaz. ¿Y qué comandos se usan para levantar estos protocolos? Principalmente CDP RAM, ¿no? Igual en LDP. Y recuerdo que también me preguntaron cómo o qué timer me permite configurar el delay, el hold time y el timer. Así que hay que practicar esta, o al menos repasarlo unas dos veces o tres veces para diferenciarlo, ¿no? Acá el comando que recuerdo muy bien era el reinit. El reinit es el delay, la configuración del delay del LDP. ¿Qué más? Eso en cuanto a descubrimiento, protocolos de descubrimiento. STP y trunking o BTP. Acá hay que acordarse muy bien cuáles son los modos de STP. STP, el que es heredado, el original, el RSTP. ¿Cuál es la diferencia entre STP y RSTP y MSTP? STP bueno, viene con su timer más elevado que los demás. Tiene un timer unos 50 segundos, si mal no recuerdo,
cuanto a RSTP, ¿no? Y MSTP pues nos permite hacer múltiples instancias, ¿no? Esas son las diferencias entre ambos. Obviamente MSTP y RSTP son más rápidos que STP porque MSTP viene de RSTP o con su timer de RSTP, ¿no? Y tienen que acordarse muy bien por qué usar RSTP, ¿no? Recuerdo muy bien que RSTP nos permitía saltar el timer en lugar del learning y algunas cositas que ahí lo elimina STP. Y bueno, es más rápido por esa razón en cuanto a convergencia. Luego, modos de puertos que se usan en switching. Trunking, Access y Port Pass. Y aquí hay una relación entre RSTP y Port Pass porque trabaja de manera similar. El Port Pass se usa mayormente en puertos de acceso para servidores y computadoras que necesitan que se levante rápido, ¿no? O simplemente en todo lo que son accesos. Y bueno, recuerdo que me ha salido una pregunta claramente de esto, ¿no? ¿Para qué sirve Porfas? Porfas prácticamente es para eso, para que en lugar de estar procesando, directamente me manda al modo forwarding, ¿no? Y recuerdo que había un problema en esto, ¿no? ¿Qué pasa si un Porfas se conecta a un switch, ¿no? Ahí daría problema de RSTP, perdón, de STP. Y bueno, generé un bucle, un tormenta broadcast. Entonces, ese es el problema de usar Porfas. Y recuerdo que eso salió en el examen. Otro, los modos. No recuerdo muy bien. Creo que si Transparent me salió este modo BTP. De estos modos de acá me salió Transparent. Y bueno, la diferencia entre estos tres es que el server es un servidor, ¿no? Obviamente, que maneja el tema de lo de, de BTP, ¿no? El tema de manejo de las VLAN. Y el cliente simplemente obedece al server. Obviamente se actualiza su tabla de VLAN de los servers. Y la diferencia entre estos tres, Transparent, entre estos dos, perdón, Transparent no actualiza su tabla de VLAN. Simplemente escucha y reenvía por sus puertos trancales. Recuerdo que me salió eso en la pregunta, transparent, ¿para qué era? Simplemente forwardea todo lo que es el protocolo BTP a través de sus puertos troncales. Y bueno, acá el tema de, antes de pasar al tema troncal, VLAN. VLAN, recuerdo que me ha salido solamente problemas. Me salió una pregunta o me salió un show que me decía me daba, ¿no? Una tabla de un switch con la otra. Y casi todas las configuraciones estaban iguales, solamente la VLAN nativa el problema, ¿no? En un troncal, para que funcione bien BTP, tiene que haber una coincidencia entre la VLAN nativa. Si está modificada, el BTP no va a funcionar correctamente. Entonces ahí es importante la VLAN nativa esté bien configurada en las troncales. Y en cuanto a troncales dinámicos o estáticos, hay dos modos, ¿no? Uno es el modo manual o on y el modo dinámico, el cual se usa el comando disable y auto. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No me digan que Sí, está. sí, 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 sí. Ah, ya, perdón. Creí que no me escuchaban, me mandaron un mensaje que no se escucha. Ya. Bueno, continuando, eso, ¿no? Tienen que recordar para qué es disable y para qué auto. Y si mal no recuerdo, me salió una pregunta de qué pasa si yo configuro un troncal con modo auto y el otro lado auto.
Obviamente ahí no va a funcionar, ¿no? Porque tiene que haber alguien que mande la solicitud, ¿no? O reciba la solicitud y acepte la negociación. El tema de negociación, el disable sí o sí tiene que estar activo. Y la diferencia entre esto, el modo manual y el modo dinámico, es que aquí no se hace negociación. Tampoco se va a detectar si hay un problema de troncal. Ese es el problema en modo... Aquí sí, ¿no? Aquí va a detectar que hay un problema con el troncal. Agregación de enlace. Bueno, en la agregación de enlace tenemos tres modos, ¿no? Cuando hablamos de agregación de enlace, obviamente agregar más enlaces, ¿no? Más puertos que trabajen como uno y nos permita hacer redundancia, ¿no? de un enlace. Y el modo on es como lo que hemos visto en modo troncal, ¿no? No hay alguien que esté detectando el problema. Y existen dos modos. El modo LACP, obviamente son dinámicos ambos, y el PAGP, hay que diferenciarlos, ¿no? El LACP es un protocolo estándar y el PAGP es el protocolo propietario de Cisco. Y tienen que acordarse de estos tres, de estos modos y cómo se los activa, ¿no? El active vendría a ser el que acepta la negociación y establece el enlace, y el passive simplemente pide, ¿no? Y lo mismo acá, el disable y out. No recuerdo muy bien qué me salió acá, creo que era un show nomás, como, ya me acordé. Decía me da un show, show standby, no, ¿cómo era? Standby es para HCP. Show Ether Channel, perdón, esto es Ether Channel, me olvidé poner acá. Ether Channel, me salía, en un lado me salía passive, recuerdo que me salía la tablita y decía P de passive, y obviamente no tienen que acordarse, por eso les decía que repasen esta parte, de cuándo es passive y cuándo es auto, qué protocolo es cuando sale auto, ¿no? ¿Qué protocolo es cuando sale passive? Y me salió passive. Entonces, como me salió passive en ese switch, obviamente el otro lado tiene que ser active porque el enlace estaba ok, ¿no? Entonces, o el switch actual, donde yo vi el passive, era el active. Entonces, claramente que era LACP. Recuerdo que ese nomás me salió en cuanto a agregación de enlace o Ether Channel. Bueno, eso en cuanto a capa 2 o switching. Vamos a ver ahora routing. Elección de la mejor ruta. Aquí tienen que acordarse de dos cosas bien importantes. Uno es la distancia administrativa y otro es el prefijo. Como dice acá, el prefijo más largo gana. Para saber cómo elegir la mejor ruta, acá les tengo un enlace de un documento de Cisco. Está totalmente en español y súper entendible, del cual saco este show, ¿no? Donde ahí te dice, ¿no? Te muestra varios escenarios como un router elige varias rutas, ¿no? De acuerdo a los escenarios. Por ejemplo, acá tenemos una ruta, perdón, tres rutas hacia una red similar a 32.0.3. Y acá me da diferentes escenarios, ¿no? Me da RIP, claramente me doy cuenta que es RIP por la distancia administrativa, que es 120, o SPF, que es 110, y IGRP, que es 90. Aquí, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor ruta? En este documento usted va a ver por qué yo voy a elegir RIP. No, perdón, ¿por qué voy a elegir IGRP? ¿No? Muy bueno este documento y básicamente se basa en estas dos cosas, la distancia administrativa y el prefijo. El prefijo más largo gana, es decir, si yo tengo una distancia administrativa buena, pero tengo un prefijo más elevado, entonces el que tenga mejor prefijo gana encima de la distancia administrativa.
Entonces, en este caso sería EGRP, tiene un prefijo más elevado, que es /26. Y bueno, también el tema estático, ¿no? Eh, y los flotantes, recuerdo que me ha salido una pregunta de cómo poner dos rutas estáticas, pero que tenga yo un backup, ¿no? Prácticamente es escribir la ruta estática y escribir otra ruta estática con otro enlace, pero con una distancia administrativa mayor a uno, ¿no? Eso se llama ruta flotante. Entonces es bien importante que se acuerden de esto, porque recuerdo que me salían varios escenarios donde me daba un show o una configuración y me decía cuál es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la mejor configuración o cuál es la configuración correcta para llegar a una red específica? Y en tema de routing también tienen que acordarse cuál es cuál o qué tipo de enrutamiento dinámico es. En este caso tenemos, en Cisco se manejan estos tres, ¿no? Dinámico, OSPF, que es estado de enlace, EGRP y RIP, que es vector distancia. Y recuerdo que sí me ha salido una pregunta clarita que decía cuál de estos protocolos de enrutamiento me salía EGRP, OSPF, BGP y AIS. ¿Cuál es vector distancia o cuáles son vector distancia? Creo que también estaba RIP. Y bueno, ahí claramente había que elegir vector distancia con EGRP y RIP, ¿no? Entonces, no es tan complejo no entenderlo, pero mejor si esta tablita se la memorizan. Hablando más de routing, pero de OSPF, hay una fórmula que se usa para obtener el coste. Y recuerden que OSPF es estado en enlace, ¿no? Entonces, OSPF se fija en el enlace que tenga un menor coste, ¿no? Y hace una suma de todos los costes que hay hasta llegar a su destino. Y para calcular ese coste es bien sencillo. Se usa una referencia de ancho de banda de 100 megas sobre la interfaz que conecta al siguiente router, al siguiente salto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá está usando Fast Ethernet. Y Fast Ethernet tiene 100 megas, ¿no? Entonces 100 megas lo pongo acá y lo divido 100 de la referencia sobre la interfaz. Y bueno, pues me da uno, ¿no? Entonces ese es el coste que tengo yo para OSPF, para Fast Ethernet. ¿Y qué pasa cuando es una serial? Bueno, acá está, ¿no? Coste uno. Cuando es una serial, por defecto el ancho de banda de una serial es 1544 kilobits por segundo, es decir, 1.5 megas. Si se dan cuenta, es mucho menor que un Fast Ethernet. Entonces hago ese cálculo y me va a salir 64. Acá pueden ver los 100 megas de referencia y 1.5 ancho de banda, que darían 64. Entonces eso tienen que acordarse cómo calcular eso. Es bien básico. Y recuerdo que una de las preguntas me salía esto de punto a punto y broadcast. Más adelante vamos a ver por qué está eligiendo punto a punto y por qué broadcast. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Para que se acuerden. Antes de ver todo esto, tienen que acordarse bien de este comando, clear IPOSPS process. Este comando básicamente me ayuda a que yo no reinicie mi router para que se elija o que se haga un cambio cuando yo ponga un router que tenga una mejor prioridad, ¿no? Entonces este comando resetea todo el proceso CPF para elegir, por ejemplo, el router designado, el backup designado y el DROR. Y para esto también hay que acordarse de los timers. Los timers de OSPF para hello es 10 segundos y el dead y wait es 4 veces el hello, ¿no? 10 segundos y 40 son los timers por defecto de OSPF. Y recuerdo que me salió una de esas preguntas y me decía una de las respuestas, ¿no? De que se está usando un timer por defecto. Y eso me di cuenta cuando vi que
estaban estos dos números. El comando de Default Information Originate también es importante porque te puede salir una pregunta de este comando, ¿no? Y si no sabes para qué se usa, entonces no le vas a entender a la pregunta. Y decía que, a ver, los voy a dibujar acá. Tenía un router, ¿no? Que conectaba a internet. Internet. Y este router conectaba a otro router. Router 1, vamos a poner esto, router 2. El default information estaba acá. Y este de acá no sabía cómo llegar a internet. Y la pregunta decía que tenía este comando, o sea que estaba bien configurado. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? ¿Por qué este router no puede llegar a internet a pesar que este ya tenía el default information? Aquí la respuesta era que este router no tenía una ruta predeterminada, es decir, una 0000 hacia Internet. Entonces, el default information se encarga de pasar esta ruta a los routers que están detrás. Para eso era. Entonces, acuérdense bien de este comando. Los shows que sirven para OSPF son estos tres principales. El interface, que me permite ver el estado de la interfaz que trabaja con SPF. Ahí puedo ver el área, la prioridad y demás. Los neighbor, acá cuando uso neighbor puedo ver los DR. Si estoy trabajando en un entorno broadcast, como acá lo pueden ver, son estos tipos de redes que trabajan en SPF. Ahí trabajan lo que son los DR y BDR. Eso para que no haya una sobrecarga de información dentro de un entorno broadcast de OSPF. Y el OSPF Database. Esto también es importante porque, eh, bueno, nos permite ver cuál es nuestra base de datos, ¿no? Y eso, bueno, las bases de datos, por mandatorio, por regla, que están todos los routers en una sola área, tienen sus bases de datos similares, bien iguales, o puede decirse que son iguales, pero si tengo otra área acá, área B, hay una diferencia. Acá solamente veo la database de los routers que conforman el área. Es importante acá ver la base de datos de los routers de un área. Y los tipos de redes de OSPF. Aquí recuerdo que me ha salido por qué nos sale broadcast. O ya viene por defecto en los routers. Cuando trabajamos en un entorno con un serial en OSPF, los seriales generalmente están para ir con conexiones punto a punto, ¿no? Porque tienen un ancho de banda menor y que se usa generalmente para WAN y ahí no hay muchos equipos. Entonces, serial por defecto trabaja en punto a punto. Ethernet trabaja en broadcast. Y bueno, estos son otros protocolos como Frame Relay, que trabajan en dos modos, con multipoint, punto a multipoint, y el otro es non-broadcast multi-access. Pero lo más importante acá que me acuerdo es que ha salido estas dos preguntas por separado, de hecho. Por ejemplo, me decía, me sacaba un show y me decía que era broadcast. Broadcast, y me preguntaba qué tipo de enlace está usando. En este caso, claramente era Ethernet. O cuando salía serial, ¿qué tipo de red es esa conexión? Me decía. Y entonces tenía que elegir punto a punto. Esto por regla trabaja así. Entonces, acuérdense bien de esto. Serial es punto a punto y Ethernet es broadcast. Esto no salió porque el Front Relay ya salió, ya no hay ese señal. ¿Qué más? Los estados de OSPF. Los estados, al menos full, está bien relacionado con estos modos, porque cuando entramos en modo full en este estado, allá se intercambia información o se elige cuál es el router designado, cuál es el BDR y cuál es el DDoS. Y recuerdo claramente que salió esa pregunta, ¿en qué momento de estos estados, de estos cuatro,
se elige cuál es el designado, el backup designado de heredero. Y por teoría, en modo full, ya se hace esa elección. Recuerdo muy bien que sabes la pregunta. En el Exchange no, porque acá se hace una elección, se intercambian lo que son las bases de datos, en el QA tampoco, este es el inicial, cuando están hablándose por primera vez los routers. Pero en el full sí, cuando hay una conexión completa de OSPF, de vecino, ya se hace una elección de... Y eso lo pueden ver con el Packet Tracer. Pongan varios routers de esta manera. Tiene que ser un entorno broadcast, o sea, Internet, de esta manera. Y pónganle en modo simulación. En modo simulación ustedes pueden darle una flechita o te muestro acá, ¿no? Escenario de esta manera. Y me había saltado de esta parte. Bueno, vamos a entrar acá. Acá, por ejemplo, me he puesto un entorno de USP. Bueno, después vamos a ver esto. Aquí hay muchas cosas que les quiero explicar porque recuerdo que ha salido algunas cosas de acá, como elección de ruta, ¿no? Hagan eso, pónganse esto y pónganse en modo simulación, que es básicamente este botón, presionen este botón y ustedes pueden ir presionando acá. Entonces se van a ir pasando los paquetes. Como tienen OSPF, ahí se van dando cuenta cuando cambian y qué tiene el paquete, ¿no? Si van acá, y aquí pueden ver los paquetitos. Acá pueden ver por separado el CPF en qué modo está. Como no tengo configurado el CPF, no me va a salir. ¿Qué más? Eso en cuanto a estado de OCPF y modos. Vamos a hablar ahora de IGRP. Básicamente es sencillo. Con el examen no me salió casi nada de IGRP. Simplemente recuerdo este que es el Feasible Successor y el Feasible Distance. El Feasible Successor es cuando el router busca o elige cuál es su sucesor más factible, cuál es su mejor, su backup directo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un entorno de esta manera, así, ¿no? Y bueno, conecta de esta manera a una red que está por acá. Y tenemos otro router acá, así. Generalmente, primero IGRP usa métricas para elegir la mejor ruta. Tiene que tener menor delay, menor, la interfaz también tiene que ver mucho acá. Y bueno, más que todo el delay para que llegue a su destino. Y bueno, este router primero elige una ruta principal. Luego busca cuál es el mejor sucesor. De estos dos que sobran, cuál es su backup. Y el distance es después de eso todavía. O sea, tiene tres alternativas el router. ¿Cuál es el mejor sucesor? Y recuerdo que me ha salido la pregunta. En este caso, este es como elegir el backup del principal. Y hay un modo que se llama, o una tecnología que se llama Google propio de Cisco. Revísenlo esto y se van a dar cuenta cómo trabaja IRP y por qué es mucho mejor que OSP. Por eso es más rápido. Ahí es muy sencillo IRP, así que no voy a decir mucho. Ya. NAT, cuando hablamos de traducción de direcciones, tenemos que saber estas cuatro direcciones. Cuatro tipos de direcciones. El inside, que sería el PC, que está en nuestro lado, que va hacia un gateway, ¿no? El que está más cerca, y este va a internet. Y acá hay un servidor, ¿no? Por ejemplo, como prueba. O puede haber un router, igual, acá entra un servidor. Hay que diferenciar bien las direcciones. Como IP local o privada, vendría a ser el inside local. Y esta IP que va saliendo o que se convierte esta IP privada a pública,
sería el inside global. Y el outside global vendría a ser el servidor que está en este lado. En este caso, si hay un router, sería el router, y el outside local sería el del servidor que está en este lado, detrás del router. Esa diferencia tienen que acordarse muy bien. Me acuerdo que salió qué pasa o qué se llama la dirección cuando está en este lado. Ahí, ¿no? O la IP pública que va a obtener nuestra PC cuando salga de nuestra red a Internet. Ese es el Inside Global, ¿no? Eso acuérdense que me ha salido, claramente me acuerdo de eso en el examen. Eso en cuanto a NAT. Ah, bueno, antes que me vaya de NAT, tienen que acordarse de estos tres modos o tres tipos de direcciones NAT, tipo de NAT, perdón. La primera es estático, cuando una IP se traduce a otra IP, privada y pública. Privada y pública, ¿no? Y dinámico, cuando yo tengo un pool de direcciones públicas y yo le asigno un número similar en cantidad de direcciones privadas. Eso es dinámico. Y path es cuando yo uso uno a muchos, o muchos a uno, perdón, porque viene de adentro, ¿no? Yo puedo elegir un pool grande o toda mi red para que salga con una sola IP hacia Internet. Me acuerdo muy bien que salió una pregunta más o menos así como capciosa, podría decirlo, que me decía qué tipo de direcciones, ¿cómo era? ¿Cómo era? NAT, ¿cómo se le diría de esta manera, no? Y claramente decía de uno a muchos. Entonces ahí me daba estas tres opciones, si no me equivoco, y era PAT, ¿no? Cuando elegimos PAT, estamos eligiendo una dirección o una interfaz o una IP pública para muchas direcciones IP internas. Eso tienen que acordarse bien. Recuerdo claramente que salió eso en el examen. ¿Qué más? Salió hartas preguntas, así que no les va a parecer raro. Me salieron 102 preguntas, a diferencia de los 60 anteriormente. Otra es el NTP. Y bueno, acá NTP sirve, ¿no? Para elegir un servidor que nos va a servir de actualizador de tiempo, ¿no? De reloj de nuestro router, o ya sea como servidor. Y acá me olvidé poner el comando NTP master. Este comando es para que el router sea configurado como el servidor. Y el NTP, el comando NTP server, que está acá, hace confundir un poco, ¿no? Porque este comando podría decir, ah, voy a configurar el servidor en este router, pero no es así. Este comando está haciendo referencia al servidor master que me va a dar la hora. Y me acuerdo bien que me salió una pregunta similar, o me salía algo así, un status. ¿Para qué me va a mostrar el show status? Y acá me va a mostrar prácticamente eso, ¿no? En qué nivel de trato estamos, qué más, la precisión, por ejemplo, el delay que tiene, o acá el show NTP Associations. Acá me va a mostrar datos un poco más técnicos como la IP de nuestro servidor, NTP de primer nivel, de segundo, en el Stratum 2, ¿no? Algo así. Entonces, NTP es simple, pero esta pregunta no tiene que dudar mucho. El NTP Master es para configurar nuestro router como servidor y el NTP Server es para configurar como cliente, porque está haciendo referencia a un servidor NTP. Ahora, en cuanto a FHRP o First Hop Routing, ¿cómo es? Bueno, para elegir un backup o un tema de, eh, para redundancia de enlace, perdón, redundancia de enlace, cuando hablamos de capa 2 tenemos tres protocolos, ¿no? Una es HCRP, BRDP y GLBP. Estos dos son propietarios de Cisco y esto es un estándar. Lo pueden ver en diferentes marcas, ¿no?
Y recuerdo muy bien que ha salido esta pregunta. ¿Cuál es el multicast y en donde yo elijo o veo o donde se elige el grupo de BRDP? Y es esto básicamente. Este es el multicast que se usa para BRDP. Multicast de capa 2. Acuérdense que estos protocolos trabajan en, ese, en esa capa y elige, ¿no? Y este acá es el que se usa para ponerle como gateway predeterminado. Acuérdense que estos protocolos crean un router virtual, digamos que tenemos algo así, y acá está nuestra red, ¿no? La LAN, y esto se conecta a internet. Cuando uno cae, mis PC no se van a dar cuenta que ha caído. El protocolo funciona de manera dinámica y elige un router que esté disponible y por ahí lo manda. Entonces, y acá se le asigna MAC, porque como está trabajando dentro de una red LAN, entonces tiene que haber una MAC para que el ARP no vuelva a buscar la IP, ¿no? Si la MAC no está. Entonces la MAC se elige y se le asigna un router virtual que lo va a tener el principal y el backup o los otros backups, ¿no? Y este es el multicast que se usa para saber en qué grupo están trabajando. Y otra cosa que tienen que saber es que cuál es la diferencia entre estos tres, ¿no? HCRP por defecto no tiene balanceo de carga. Si acuérdense bien, recuerdo que me salió una pregunta relacionada a eso, no recuerdo qué decía, pero tienen que saber la desventaja, ¿no? HCRP no tiene balanceo de carga, es decir, no, los routers no trabajan al mismo tiempo. En HCRP tiene que caer uno para que trabaje el otro. En cambio, BRP y GLP sí tienen balanceo de carga. ¿Y para qué sirve el preemptive? El preemptive prácticamente es más usado en HCRP, ¿no? Cuando nuestro principal de nuestra red cae, este llega a ser el predeterminado, ¿no? Pero si este se vuelve a levantar, el preemptive le sirve para que mi tráfico normal vaya por el router principal. Esto les va a salir en el examen. Recuerdo que me ha salido claramente para qué servía el preemptive routers. ACL. Básicamente, ACL es bien sencillo, ¿no? Tenemos tres modos, que es extendida, perdón por mi inglés, mi español, extendida y nombrada. El estándar es básicamente IP, ¿no? De IP a IP, o a un protocolo, a IP, solamente IP, nada más. No hay mucho procesamiento acá, en cambio extendida no. Extendida se usa protocolos de capa 4, que son IP, TCP, UDP, incluso ICMP y otros protocolos más. Y dentro de estos protocolos tenemos varios, varios puertos, ¿no? Varias aplicaciones. Una de esas es www, que es el 80. Esto es una extendida, donde vos puedes elegir más opciones, origen a destino. Cambio estándar no, ahí solo tenés un destino, un origen. En cambio acá tenés más cosas. Y recuerdo que me salió una pregunta, algo relacionado con esto. A veces no es necesario, y en la teoría dice que no es necesario poner la última regla, que es el DNI, IPN, N, ¿no? Porque es implícita, ya viene preconfigurado. Cuando vos tenés un permit aquí arriba, pero si tenés un DNI como primera regla, obviamente no va a ser a todo, ¿no? Tenés que escribir un permit acá abajo, porque no es una regla explícita. El DNI sí, pero el permit no. Y si no escribís el permit, no vas a estar, va a estar con la DNI, ¿no? Con la implícita, entonces tu tráfico no va a pasar. No sé si me entienden de esa manera. Me acuerdo que salió esa pregunta y la respuesta era permit any, que no es una, una regla implícita, no hay que escribirlo sí o sí. Eso en cuanto a hacerle bien sencillo. Seguridad.
Aquí tienen que acordarse cómo configurar SSH. Tienen que recordar que primero se elige un dominio. Perdón, acá me olvidé el user, aquí ya viene configurado, ¿no? El hostname del equipo, lo toma en cuenta, el password y el username, luego el crypt generate RSA. Esto de acá va bien relacionado con lo primero. Si no hay un domain name o este también, no se puede hacer el encriptado o la generación de la llave. Y eso me acuerdo que salió bien, por cómo funciona o qué primero tiene que estar o qué es lo primero, lo principal que tiene que estar para generar la llave de SSH. Y había una que decía el domain name, y esta era la respuesta. Correcto. ¿Qué más? En tema de seguridad, Service Password Encryption. ¿Para qué sirve? Básicamente es para que una persona que tenga impresa las configuraciones no pueda leer la contraseña en texto plano, porque encripta en modo MD7 todas las contraseñas de la configuración. La VLAN nativa, ¿por qué está en seguridad? Si es bien de capa 2, switching, se maneja bastante la VLAN nativa para cuando yo tengo varios switches, ¿no? Por ejemplo, tenga un equipo, un puerto acá como troncal, que todo esté dinámico, yo entro como hacker, ¿no? A la red y puedo yo poner mi VLAN nativa acá y hacerme pasar por un switch. Y ahí eso se llama switching spoofing, ¿no? Spoofing de switching. Entonces yo puedo elegir ahí y mandarle mis paquetes, porque tiene una VLAN nativa, puedo mandarle sin taguear. Tiene que ver mucho ahí. Y eso es porque la VLAN nativa está configurada por defecto con VLAN 1. Y la VLAN nativa, por seguridad, se tiene que cambiar. Cisco recomienda o enseña con VLAN 99, ¿no? Pero como ya es muy conocido, entonces deberíamos usar otro. Es en cuanto a VLAN nativa. Aquí también hay varias preguntas de seguridad. Por ejemplo, este, ¿puedo yo hacer un doble tagging? Tiene su nombrecito que no me acuerdo ahorita. Doble tagging, mandar un paquetito de una trama con dos tags, ¿no? Y, por ejemplo, acá mando con la VLAN, aquí, por ejemplo, ¿no? Mando con la VLAN, no sé, 10 y detrás tiene otra tag. Cuando llega este switch, lo destaguea y recibe, se convierte en una VLAN 9. La VLAN 9 podría ser un servidor, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo hacer un salto de VLANs poniendo una VLAN sobre otra. Ese es el double tagging. O VLAN hopping también se llama eso. Bueno, aquí solamente me salió esa pregunta. El Service Password Encryption, el Domain Name y el VLAN nativa, nada más. Ya, y hablando de IPv6, ya casi terminando con esto, en IPv6 me acuerdo que salió esto, configuración de rutas estáticas. No me salió nada de enrutamiento de OSPF ni GRP, así que no se preocupen de ahí de practicar ese protocolo. Acá tenemos básicamente esto, ¿no? IPv6 route, el destino y el siguiente salto. Bien simple. Les puede salir una pregunta similar. O hacer ruta estática con flotante. Poner algo similar y poner la misma dirección IP de destino, pero con otro enlace con una distancia administrativa mayor a 1. En este caso puede ser 5, 3 o mayor a 1, ¿no? Bien, en IPv6 es bien importante este comando porque nos permite habilitar el unicast routing o enrutamiento de IPv6 en unicast. Y también address config. Esto vendría a ser una especie de HCP sin servidor, ¿no? Porque el mismo router se encarga de
asignar la dirección IP a un host dentro de la red, pero usando lo que es el EUI 64, ¿no? El EUI 64, si lo revisan, es cuando yo tengo una Mac, ¿no? Y uso autoconfig, ¿no? Y uso la Mac de la interfaz del dispositivo, y ahí le añado unos cuantos bits. En este caso serían FF8, no, ¿cómo es? FF80, se me olvidó. Pero bueno, pone unos cuantos estetos, ¿no? Dentro y forma la dirección MAC con EUI 64. Eso es el EUI 64 y esto es cuando usas eh, direccionamiento dinámico, pero con autoconfig. Hay modo también de DHCP. Con DHCP usas un servidor, obviamente este servidor va a estar con las configuraciones de la red local con IPv6 y además, a diferencia de autoconfig, este tiene la opción de poner DNS. En cambio, autoconfig no, solamente te permite poner la dirección de la IP del host y del gateway. Esa es la diferencia con DHCP. Un DNS se encarga de completamente de todo eso, puedes poner opciones y demás, ¿no? Eso en cuanto a direccionamiento con IPv6, autoconfig y DHCP. También hay que acordarse de esto. Me acuerdo que me ha salido esta pregunta. Hay dos tipos de multicast comunes dentro de una red IPv6. Una es los nodos y los routers. Esto es cuando se hablan dentro de la red. Cuando se va a comunicarse con nodo, usa el multicast FF021 y el FF022 para routers. Y tipos de direcciones que hay, el Unicast global, como pregunta de examen, podría decir cuál de estas direcciones, de estos dos al menos, porque son para un dispositivo, son enrutables a Internet. La teoría dice que Unicast global es enrutable porque está publicado en todo Internet. En cambio, link local, no, este link local es el FE80 predefinido en los equipos con el EUI 64. Vamos a ver acá un equipo, por ejemplo. Acá, yo trabajo con IPv6, ¿no? Este sería el link local, ¿no? El FF80. Y acá está, FSB, creo que es el que le puso. No, perdón, FFE, este acá. Este es el exteto que agrega, ¿no? Para el EUI 64. Y esta parte de acá, lo demás sería su MAC. Este es el link local. Este es el Unicast Global, ¿no? El cual se pone de manera estática con autoconfig, como les dije acá, en los modos de direccionamiento, y DHCP con un servidor. Hay que diferenciarlo bien. Esto de acá, el Unicast Global, se usa para salir, para conocerse en Internet. Y el link local para que se hable dentro de la red local. Pero el link local se usa para el gateway, es decir, para que yo con mi equipo dentro de mi red con IPv6 salga a Internet, puedo usar el link local FE80 del router, ¿no? Y bueno, tiene muchas ventajas IPv6, del cual no se habla mucho en el examen, la verdad. Y el otro tipo de dirección es multicast. Aquí solamente teoría dice que es multicast, pero la diferencia es que con IPv6, IPv4 no hay broadcast. Para eso es multicast. Eso en cuanto a direcciones IPv6. Algo nuevo para el examen comparándolo con los anteriores exámenes, al menos yo lo di hace 7 años, ¿no? El 640-802. No había SDN, ni siquiera se existía, creo, el 2000, ¿qué año salió esta tecnología? Y bueno, SDN es esto, nos permite optimizar la red para hacerlo más rápido. ¿Cómo? Separando lo que es el control plane y el data plane. Eso téngalo bien en cuenta. El
control plane es el donde se hace, es decir, es el cerebro del router, ¿no? Ahí trabaja OSPF, IGRP, estático, y es donde se generan los neighbors y la tabla de enrutamiento, y también la tabla de ARP, como dice acá, ¿no? Bueno, acá se procesa toda esa información y se manda al data plane, que sería el forwarding table. Este es es decir, el hardware que va a elegir, que va a ser encargado de forwardear, simplemente eso. Entonces llega el paquetito, se va hacia el control plane y depende de qué protocolo se esté usando el paquete, se va a procesar, ¿no? Y todo ese procesamiento lo va a hacer acá y lo va a mandar al data plane para que decida qué hacer. Si va a dejar pasar o va a mandar por alguna interfaz que debe estar por acá con otro protocolo, ¿no? Eso, en esas dos partes se divide un procesamiento de routing o de switching también. Y bueno, SDN básicamente saca esto, lo elimina el router y el router lo deja con esto, simplemente con esto, para que el router trabaje mucho más rápido. ¿Qué pasa con esto? Y para esto hay un controlador de SDN que puede ser un servidor, ¿no? Que agarra todo esto, todo este procesamiento y lo procesa el servidor. Y él elige todo el procesamiento, o un controlador puede ser. Pero no solamente se encarga de un router. Es decir, yo puedo tener múltiples routers, switches y demás, y tener un controlador acá. El controlador toma conexión de todos los equipos y lo vuelve data plane, simplemente. El paso, el tema de procesamiento en los routers es mucho más rápido, más, más eficiente. Por eso se usa SDN, Software Defined Network. Prácticamente sacar el data control plane y mandarlo a un controlador. Y trabaja de esta manera, el cual también nos permite automatizar una de esas y, bueno, programar los equipos. Puede ser automatizar desde acá con este API o programar desde este lado con otro API, puede ser con OpenFlow o Cisco Flex. Acá yo puedo generar mis API para programarlo con Python puede ser. O también puedo manejar el controlador de SDN con algún API. Y esto, acuérdense bien, las interfaces que se usan, que lo divide el controlador. El controlador hacia el dispositivo que tiene el data plane se llama Southbound Interface o SBI. Y el controlador hacia el usuario con el API se llama Northbound. Eso acuérdense bien, es bien importante. Northbound y Southbound. ¿Cuál es la diferencia? Y antes, para terminar, les iba a mostrar este escenario, ¿no? Que es algo típico en CCNA, ¿no? Y acuérdense bien cuáles son las capas en la red: core, distribución y acceso. Pero hay otro más: spin y left, spin left. Esto generalmente se usa en los nexos con servidores. Spin serían los core y left serían los distribución. Y me acuerdo que una pregunta decía, ¿qué hace el left? Y la respuesta es sencilla: conecta con todos los cores. Pero acá la diferencia es que no conecta con los otros de distribución. Falta acá, ¿no? Habría que soltar esto. Y el F es eso. Casi en el modo de acceso. Y el spin sería el core. Eso trabaja en servidores más que todo. Y bueno, acá esto se llama eh, modelo de arquitectura de tres capas, ¿no? Y básicamente tengo distribución y acceso. Y acá yo puedo trabajar protocolos de redundancia con HTTP, GLP y UDP. Y también Etherchannel. Acá hay dos modos. Puedo yo trabajar acá en Etherchannel en capa 2 y capa 3. ¿Por qué? Una es porque si yo lo pongo en modo capa 3, voy a dividir toda la red, ¿no? Y acá no va a haber más el tema de
voy a cortar STP. Si se dan cuenta, este de acá es el que forma, ¿no? Si lo dibujan así, ¿no? El STP se elimina. Básicamente quedaría así, sin esto de acá. Porque el capa 3, en capa 3 no trabaja lo que es el STP, ¿no? Esa es la ventaja de usar capa 3. Pero acá se va a usar más procesamiento porque se tiene que enrutar, ¿no? Por eso hay que saber bien cuándo usar capa 3 y cuándo usar capa 2. ¿Qué más? Aquí tengo varias cositas. Ya hemos hablado de esto, ¿no? El paquetito, lo que le decía, ¿no? Cuando yo trabajo, mando un paquetito de una red a otra, el paquetito va a decir básicamente esto. El origen, si hablamos de IP, acá, solo de IPv4 por lo que veo. El origen y un destino. Bueno, como pueden ver acá, ¿no? Está el multicast que les había comentado anteriormente, el FF02, que sería el router. Esto está mandándolo a un router, paquetito. Y bueno, tengo acá otro escenario. Acá es donde yo les iba a explicar cómo elegir la mejor ruta, ¿no? Si yo tengo una distancia administrativa o si tengo un protocolo de enrutamiento que trabaje de esta manera, por ejemplo, acá XRP y acá OSP, ¿cuál es la mejor, no? Eso en cuanto a esta, me la había saltado, así que ya me ha hablado mucho de esto. Antes de terminar, bueno, les iba a decir que tengo, para entender esto de SDN, hay un video que pude, hace tiempo lo había descargado. Y también tengo acá unos PDF si les interesa de sumarización, como les dije, ¿no? Para repasar. Por ejemplo, IPv6. Esto está en internet, está en la página IP5, que es un sitio para aprender redes CCNA, CCNP. Y acá nos da una sumarización completa de IP6. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, las direcciones, ¿cómo se llama? Cuando te asignan direcciones, ¿no? IPv6, aquí se ve cómo se las asigna. Por ejemplo, a ver, creo que acá no me sale. Cuando un proveedor te da la dirección IP, ¿cómo empieza? Acá no se muestra. Acá está, pero el EUI64, lo que le decía, el FFE, cómo se le asigna a la MAC una dirección IPv6, cómo se la transforma, ¿no? Básicamente pone esto, unos cuantos excetos y cambia un binario en el séptimo binario, le cambia, lo invierte, si es 0 lo pasa a 1, de ahí sale la dirección EUI64. Y también te muestra los tipos de NAT que se manejan para la migración, porque no es necesario usar NATeo, o sea, traducción de direcciones IPv6, pero sí está NAT para la migración de IPv4 y IPv6. Acá están las diferentes. La más conocida es Dual Stack y Tunneling con IPv4, ¿no? También está el tipo de dirección Link Local, el Unique Local y Multicast, bueno, está todo, ¿no? Tengo acá también su netting, si quieren verlo más, cómo hacer su netting. Esto para SDN es lo que les decía, ¿no? Tengo un controlador y las aplicaciones. Northbound, southbound. Los tipos de terminología que se usan, ahí está también. ¿Qué más? STP, acá les explica bien rápido cómo trabaja, ¿no? Acá está haciendo tormenta broadcast y por qué se usa, ¿no? Acá está también las versiones de STP, bien sencilla. Y acá nos muestra cuándo va a ser designado y cuándo va a ser root. Creo que me salió una pregunta así. Por ejemplo, tenía ahí un switch que conectaba a un root, ¿no?
¿Cómo va a estar este puerto? Primero, esta conexión es hacia un root, entonces obviamente va a ser un modo designado, sí o sí, porque no tiene que estar bloqueado porque está más cerca del root, ¿no? Y algo así. Lo que le decía la diferencia entre el STP, aquí está. Elimina todo este proceso, el disable, blocking y listening, y lo pone como scaling. Y entonces el timer, todo esto se suprime y se hace más pequeño. Aquí algunas otras cosas. A ver, otro más. ¿Qué más tenemos acá? VLAN también está para saber cómo funciona la VLAN. Los protocolos que hay, es lo que le decía, ¿no? La nativa, el protocolo dinámico, el antiguo que era de Cisco, el ISL, que ya no se usa, los tipos de troncales que hay. Y esto ya es más para CCNP switching. Acá en CCNA no se maneja lo que son las VLAN privadas. Los modos de VLAN que no son BTP, GBRP tampoco se maneja en Cisco. Incluso ni en CCNP está esto, solamente BTP se ve. Ok, ¿qué más? De OCPF también está acá. Los paquetes, tipos de paquetes, los estados, como les decía, ¿no? ¿Dónde está el tema de... ¿Dónde está el full? ¿Dónde está el full? Ah, no está. Parece que no está. Ah, sí, aquí está. Init, way, start, exchange y full, ¿no? Aquí es donde se intercambia, se elige el router designado. Y acá están los multicast que se usan para mandar paquetes a los routers y a los routers designados. Ok, señores, y antes para terminar, esto me compartieron, ¿no? En el curso. Si quieren hacerlo en un mes, como les decía, el tiempo recomendado para el examen, que no se los olvide, como les decía acá, un mes, ¿no? Este libro que yo lo revisé, la verdad, y es muy bueno, ¿no? Te da primero un plan completo de un mes hasta el examen. Entonces, si empiezan ahora, un día que ustedes quieran, aquí ven qué van a ver en esos días y lo planifican. Le da una planificación completa. Primero van a ver networking, ¿no? Luego van a ver Ethernet, capa 2, configuraciones y así. Y como le decía, ¿no? Hay que dividirlo. Y acá claramente te está mostrando, lo está dividiendo en partes más pequeñas. Todo es SNA, ¿no? Y creo que es mucho mejor trabajar así. Yo al menos hago esto, sí. Obviamente lo estudié sin este libro, no me fijé acá, pero sí hice ese método de dividirlo en partes pequeñas y lo repasaba. Y bueno, no me costó la verdad mucho y bueno, como ya lo había visto antes, solamente tuve que repasar SDN, Software Defined Network, como era nuevo, y repasar algunos detalles. Esto no me salió. El tema de paquetes, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa de red a otra, ¿no? Y tema de encapsulamiento con OSI, ¿no? Y bueno, recomiendo esto, la verdad me pareció muy bueno. Ojalá hubiera más para otras certificaciones, pero creo que solamente está para el CCNA. Y está bien, bien rápido, en lugar de leer todos los manuales que son 1000 páginas, no sé cuántas cada una, acá lo ven directo, día tras día. Y está muy bueno ese libro, la verdad. Y bueno, para terminar les voy a mostrar, ¿dónde está? Aquí está, esto le decía, ¿no? En cuanto a la selección de ruta y acá les va a salir, esta es la página donde están las certificaciones que uno tiene. Ahorita les voy a mostrar el resultado que obtuve. Un ratito. Y bueno, cuando lo pasen, le va a salir de esta manera. Y como pueden ver, yo lo tengo habilitado desde el 2013, el 25 de abril lo di. Y la última vez que lo di fue el 6 de junio, Día del Maestro. Y bueno, le va a salir de esta manera. Ustedes pueden darle acá, le va a
a bajar el certificado en PDF y usted lo puede imprimir, ¿no? O presentarlo en su currículum. Ya no es routing o switching por si acaso. Y acá le va a salir la validación que tiene el CCNA. En este caso yo lo tenía hasta el 2022, pero ya lo renové con el CCNA actual y se me puso así. Y con el CCNP se puede renovar por si acaso. Lo tenía hasta el 29 de junio. Y qué más, había una cosita acá. Les voy a mostrar el resultado que obtuve con el CCNA. A ver. Eso está en la página de Person View. Person View Cisco. Entran a esta página y se loguean con su cuenta. Ponen su cuenta. A ver un ratito. Bueno, acá me dijo, ¿no? Que recientemente ha dado el examen. Le doy acá. Y como no está en una examinadora, ustedes pueden imprimir los resultados. Bueno, acá solamente me dice que pasé. De un ratito de ver dónde está. Hay una parte donde me dice el resultado. Es dashboard, exam scores. Acá está. Bien, a ver, CCNA. Aquí está. Este es el score que saqué en el examen de certificación. Acá ustedes pueden ver qué tal le fue. En caso de que no le hubieran pasado, bueno, acá nos dice, ¿no? El score para pasar son 825 puntos, mínimo. O si pasan con 824 ya la pasaron. Y bueno, obtuve 912 y bueno, si me hubiera aplazado, acá me hubiera dicho en qué he fallado. Yo le dije no varias veces que es mejor tener un colchón por si no lo pasan. A mí me pasó eso con el CSNP Road, que no lo pude pasar y me fijé ahí qué es lo que era mi debilidad, ¿no? Hay que tener un pod ahí. Y bueno, como pueden ver, me fue mucho mejor en IP Service, tema de enrutamiento, tema de IP, ¿no? Y conectividad IP, también, enrutamiento, todo eso. Pero no me fue muy bien en tema de seguridad. Seguramente me equivoqué en una pregunta y más. Y pueden ver acá, ¿no? ¿Qué tal a uno le va? Como le dije, como es nuevo, obviamente no iba a ser experto en unos cuantos días o meses en automatización SDN, Python. Saqué 60%. Pero por lo que veo, el tema de routing y switching, o sea, todo lo que está arriba, tuvo más peso que lo último, que saqué mucho menos. Y eso está en el blueprint. ¿Dónde está el blueprint de Cisco? Creo que no lo tengo acá. No lo tengo acá. Bueno, eso era lo que les quería comentar en estas diapositivas que les pasé. ¿Tiene alguna pregunta? No sé qué sensación tuve, ¿qué les pareció? Teoría. ¿Mucha teoría? Sí, pues me salieron 102 preguntas, como te dije. Hubiera sido mucho más sencillo si hubiera salido práctica, ¿no? Pero como le dije, no me salió práctica, ni una práctica, pura teoría. Entonces, es repasar nomás, pucha, es larguito, pero la verdad es repasar nomás, no hay de otra. Y como le dije, le recomiendo eso de 32 un día, porque si es pura teoría es mucho que leer con los manuales oficiales o el mismo Monetaca, ¿no? Es que es muy largo, la verdad. Cansa. Y la idea no es cansarse, sino hacer esa recomendación que le dije, ¿no? Dividirlo y hacerlo en poco tiempo, 3 meses máximo. Pero hay que tener constancia y descansar. Si no descansan, su mente se va a atrofiar, como dicen. No
no van a querer captar y no van a querer estudiar más. Bueno, señores, entonces hasta acá no era la presentación. Cualquier cosa me avisa. Los exámenes los voy a volver a activar, como les dije, de aquí hasta 2 semanas, ¿no? Si tienen problemas me avisan, yo se los voy a volver a activar si no se les activó la primera vez. Y bueno, vayan estudiando, ¿no? El último examen es de todo, la verdad. Es como un CCNA. Y si la pasan esa, seguro que van a estar bien para el examen. Pero les recomiendo hacer eso, ¿no? Como, como dice acá, ¿no? Darse un tiempo, ponerse un límite, tener un colchón por si no la pasan y no se sientan mal porque no todos pasan, la verdad. Eh, bueno, hay que entender, ¿no? Que a veces uno le falta, depende de la situación de cada uno, ¿no? Pero no lo dejen, es decir, no esperen mucho tiempo tampoco y bueno, no lo hagan pasar mucho tiempo porque después se la va a olvidar y tienen que volver a estudiar todo. Pues es eso, Bueno, ingeniero. entonces les dejo, esto lo voy a subir a internet si quieren volver a verlo y les aseguro que por lo menos el 80% de lo que han visto lo vi en el examen. Así que si quieren repasarlo, les va a salir sí o sí esa pregunta que salió específicamente porque ahorita me acuerdo todavía de las preguntas. Y les aseguro que puede salir porque, como le dije, yo me aplacé en CSNP Routing. Lo volví a dar un mes después, ¿no? Creo que eran 2 semanas en realidad. 2 semanas después, creo. Y me salió las preguntas que me había equivocado. Es decir, tuve tiempo en esas 2 semanas o un mes de repasar todo y las corregí. Entonces, eso significa que las preguntas no cambian demasiado con el tiempo. Por lo menos un año al menos, diría yo. Entonces, si se aplazan, como le digo, la siguiente va a ser más fácil todavía. Así que no lo dejen en el examen. Denlo ya y no le den mucho tiempo. Claro, Inge. Una preguntita, ¿ya los exámenes están habilitados?